Me gusta leer la Escritura y detenerse a contemplar algunos detalles. Cuando nosotros leemos este versículo 17, a diferencia de otros pasajes que Jesús obró algunos milagros en día de reposo y esto causó incomodidad en la gente, acá dice que fue un día. O sea, ¿qué es lo que yo aprendo de acá? Que Dios puede hacer milagros no solo en día domingo en la iglesia, sino en cualquier día. Un día. No fue el día de reposo, es en cualquier día. Porque Dios no conoce el tiempo como tal, porque Él es un Dios eterno. El hombre es regido por el tiempo y el espacio y por eso muere. Pero Dios es un Dios eterno. Para Él hacer un milagro en día domingo es lo mismo que hacerlo en martes o miércoles. Por eso debe de estar expectando un milagro de Dios siempre. No solo cuando viene a la iglesia. El milagro puede surgir cuando va en su auto. El milagro puede surgir cuando está en su devocional diario en la mañana, cuando se va a acostar, cuando está en el trabajo. En cualquier momento puede surgir un milagro de Dios en favor nuestro. ¿Puede creer eso conmigo? Decía que es importante actuar en fe y remover esos techos de imposibilidad que muchas veces están sobre nosotros, que no nos permiten avanzar. Vea, pensando yo en esta idea, me imaginaba dentro de un recinto con puertas cerradas y que la única forma para poder sobresalir es remover el techo. ¿Cuál sería nuestro accionar? Yo creo que haríamos todo lo posible por salir de esa situación. Dicho sea de paso, les cuento una historia que me pasó la semana pasada, algo cómico, pero no muy agradable, por supuesto, para mí. El día sábado, 8 días ayer, mientras yo me dispongo a prepararme para irme a la actividad que teníamos, entro al baño del hotel para bañarme. Y cuando trato de salir a lo que es la habitación para traer algo, me doy cuenta de que la puerta no abre. Y trato de mover la manecilla para un lado y el otro y nada. Y de tanto esfuerzo me quedé con aquella cosa en la mano. ¿Y a quién llamo? Bueno, había llevado el teléfono conmigo y trato de llamar y nada. Y le envié un mensaje de texto a la persona al hermano Marvin que me acompañaba y le dije lo que me estaba pasando. Y el problema es que la puerta principal de la habitación también le había puesto el seguro. ¿Cómo alguien podía entrar para luego abrirme la puerta del baño? Entonces le digo al hermano Marvin, mira, cómo estaba el seguro y dónde golpear, y tenía que reventar obviamente el seguro por la parte de adentro para luego poder ir donde yo estaba y liberarme. Pero la persona que le acompaña le dice no, que no podían hacer tal cosa. Nosotros teníamos una hora en la cual teníamos que estar en el lugar para estar en nuestro compromiso. Y entonces y de pronto escuché voces en la parte de atrás y moví una cuestión que tenía ahí, una ventana, para que supieran cuál era mi habitación. Y me dice la persona, mire, ¿será que quepo yo por acá para meterme y abrirle? Le digo, pero ¿cuál sería la diferencia si tú estás acá, si yo ya estoy acá y me doy cuenta que no puedo? Y de entre eso venir y cruzar de ideas, surgió algo y por gracia de Dios pudimos abrir aquella cosa. Pero yo me quedé preguntando y viendo a mi alrededor las pocas opciones que tenía allí. En caso de un incendio, ¿cuál sería mi acción en este momento? Y me di cuenta de que cuando la necesidad es tal, usted tiene que pensar en todo lo posible a su disposición. En ese ir y venir de la vida, nosotros nos encontramos con tantas cosas que muchas veces no sabemos qué hacer. Lo lindo es que tenemos un Dios que cuando usted y yo no podemos, Él dice, déjame porque yo puedo hacer las cosas por ti. Y es por eso que esta historia a mí me encanta, porque para este hombre como tal, él no podía hacer nada. Pero vea la acción de 4 buenos amigos que pensaron en él, porque dice el versículo 17 que el poder sanador de Jesús estaba con él para sanar. Yo quiero hacer una pequeña aclaración, acabo de dar un poco de luz para entender lo siguiente. Jesús es Dios y Él es sanador en todo tiempo.
Entonces, pero cuando la escritura dice que el poder sanador estaba con él para sanar, es que Jesús estuvo en algunos lugares donde hubo tanta necesidad y no siempre obró un milagro, por causa de la incredulidad de la gente, por causa de que el Señor es un Dios que todo lo sabe y Él sabe cuándo obrar un milagro, cuándo conviene, cuándo no conviene. Pero en esta ocasión Jesús está diciendo que Él tenía el deseo, la intención de querer sanar, de querer hacer un milagro en favor de alguien. Yo quiero que usted sepa esta mañana de que Él está intencionado también en bendecir su vida y en sacarle de esa situación, en poder hacer un milagro en su favor. Pero requiere una acción de fe. Y en este caso estos hombres pensaron en su amigo que estaba en aquella condición, en un lecho, o sea, tirado allí, postrado en la cama. Y cuando yo pienso qué significa esto, o la condición de una persona en este estado, es imposible no recordar aquellas palabras de David en el Salmo 6, verso 6, cuando hablaba David y decía lo siguiente: estoy cansado de llorar. Hay gente que está cansada de llorar. Hay gente que está cansada de sufrir. Hay gente que está cansada de que la humillen. Hay gente que está cansada de querer y no poder. Hay gente que está cansada incluso de pedirle a Dios. Hay gente que está cansada incluso de venir a la iglesia. Hay gente que está cansada de su trabajo. Hay gente que está cansada de su cónyuge. Hay gente que está cansada de la realidad que está viviendo. Yo no sé cuál es lo que a ti te ha llevado a un nivel de cansancio que tú no sabes ya qué hacer. Incluso muchas personas dicen: es que yo ya ni sé lo que quiero. Es que cuando la realidad que nos sobreviene muchas veces nos opaca nuestra visión, mata nuestras aspiraciones y nos obliga a ver la realidad que estamos viviendo, lo cual produce cansancio y confusión. Y dice el salmista: yo estoy cansado de llorar. Mi realidad es esta, que noche tras noche lloro, tanto así que yo he inundado mi lecho de lágrimas. Es que muchas veces nosotros tenemos una persona, un lugar, un alguien donde tenemos la confianza de desahogarnos, de llorar, pero no nos gusta que la gente nos vea. Por eso dice: lo hacía de noche. ¿A dónde? En su lecho. Este lecho que controlaba a este hombre lo tenía imposibilitado, no podía hacer nada por sí mismo. Hay gente que hoy por hoy está viviendo en un lecho de lágrimas, de queja, de dolor, de sufrimiento. Pero alguien tiene que saber de que esa gente, por difícil que sea la realidad que está viviendo, hay un Cristo que puede cambiar su realidad. Pero alguien tiene que tomarse el tiempo de ir y decirle: no todo está perdido, aún hay esperanza, y esa esperanza se llama Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro que nuestra esperanza es una esperanza viva y no avergüenza. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Que Dios nunca permitirá que quedes avergonzado ante la idea o el gesto de ir a invitar a alguien a la iglesia, de ir a invitar a alguien a una célula y de ofrecerle a Cristo como la única, verdadera y genuina salida de su problema. Porque en medio del problema, cuando se recibe a Cristo en el corazón, se puede disfrutar de una paz, de una confianza, de una tranquilidad. O el problema pueda que esté allí, sí. Preguntémosle a Esther si el problema no estaba allí. Preguntémosle a Esther y a Mardoqueo si la horca no estaba allí. Sí, pero ellos sabían de que Dios ya también estaba trabajando. Alguien tiene que saber que aun cuando la amenaza sea real, aun cuando la carta, la demanda esté allí, tú tienes un abogado, tú tienes una salida, tú tienes a un redentor, tú tienes a un Cristo que peleará por ti. Por eso el patriarca Job dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Alguien tiene que saber que Cristo está vivo y está preparado para pelear por ti, para defenderte, para sacarte, para levantarte y para decirte: no todo está perdido. Este hombre no podía hacer nada. Estaba angustiado, estaba llorando. Porque lecho es lo que significa el lugar de quejas, el refugio donde se llora, donde queremos desahogarnos, pero a la vez que nadie nos vea. Qué triste cuando nosotros llegamos a un punto en la vida donde queremos o incluso vivimos una vida un tanto de apariencias. ¿Por qué? Porque si es cierto que lloramos, si es cierto que nos desahogamos, si es cierto que hay tristeza, si es cierto que hay dolor, si es cierto que hay lágrimas, pero no queremos que la gente nos vea, no queremos que la gente sepa lo que nos está pasando. Por eso la pregunta obligada esta mañana es: ¿cuál es tu lecho? ¿Cuál es tu incapacidad? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué es eso que te hace sentir tan inseguro que te roba la paz? Hay personas
que en estos primeros 6 meses del año ha habido que traerlas cargando, ha tenido que ayudarles a secar sus lágrimas, porque han sido largos 6 meses de dificultad, de imposibilidad, de luchar pero no avanzar. Pero es que cuando nosotros sabemos de que esa pueda ser la realidad, sabemos que cada día que pasa también nos estamos acercando a un milagro, y el día de tu milagro puede ser ahora o puede ser mañana. Lo que sí te quiero motivar es que por nada dejes de ver que el milagro que Dios te prometió, eso no va a suceder. Esa es una mentira del diablo. Si Dios te lo prometió, el milagro va a venir. Si Dios te prometió que ese hijo va a cambiar, celebra esa victoria ya, porque Él va a cambiar. Si Él te prometió que ese hombre va a ser transformado, dalo por hecho que Dios va a transformar su corazón. Yo por alguien tengo una palabra esta mañana acá, y no sé por qué, pero debo de decirlo. En el libro de Esdras, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, en el versículo 10, usted encuentra una historia cuando el siervo de Dios Zorobabel va por mandato de Dios a edificar el templo. Lo primero que hicieron fue restaurar el altar. Y dice la Biblia que cuando hubieron restaurado el altar hubo tanta alegría, tanta celebración. Y vea lo que dice allí. Se pusieron los levitas, los sacerdotes, y las arpas y las trompetas, y los levitas y los hijos de Asaf. Dice que empezaron a alabar a Jehová según lo ordenado por el rey David. Y si sigue leyendo ese mismo capítulo 3, llega un punto que dice que había tanta alegría que unos lloraban de alegría y de emoción, y otros daban gritos de júbilo por un gran logro. ¿Cuál era el logro? Habían restaurado el altar. ¿Qué es lo que quiero decirte? ¿Y por qué decía que tenía una palabra para alguien? Es que el día que tú te casaste con ilusión. El día que nació tu primer hijo, lo celebraste, y la alegría era tan desbordada que no habían palabras. Yo no voy a olvidar ese día cuando Rebeca Abigail nació. El llanto de Rebeca, vea, fue la canción más sublime que mis oídos jamás hayan escuchado. No iba acompañada de una letra ni ninguna melodía, pero tuvo el poder de estremecer mis entrañas. Es que cuando un padre escucha o ve a sus hijos crecer, caminar y hacer algunas cosas, no hay palabras para describir la alegría que se siente. Así se sintió el pueblo de Israel cuando por fin pudieron restaurar el altar. Aquella promesa, aquel sueño, aquel deseo de largos años, por fin ahora lo están viendo y lo están palpando. Pero dice el versículo 4 del capítulo 4 que después de esta alegría vino un tiempo de amenaza, vino un tiempo de dificultad, vinieron las lágrimas y todo terminó en una fallida ilusión. Y el versículo 25 de este mismo capítulo dice que el proyecto quedó terminado allí por largos 10 años. Pero dice el versículo 1 y 2 del capítulo 5 del libro de Esdras que el Señor mandó una palabra a través del profeta Zacarías y le dijo a Zorobabel: levántate, comienza de nuevo. La palabra que tengo para ti es que no importa si después de la alegría vino un periodo largo que ni siquiera te acuerdas cuando empezó, el tiempo de amargura, el tiempo de humillación, el tiempo de soledad, el tiempo de inseguridad, pero hay una palabra de Dios a través de su palabra que te dice: levántate y comienza de nuevo. No te quedes en el deseo. Dios puede transformar tu realidad, porque hay que mover los techos que te están robando la paz y la bendición que Dios ha prometido. Por eso decía: ¿cuál es tu techo? Hay gente frustrada, hay cristianos sufriendo, estresados, han perdido la esperanza, han perdido la paz, han perdido el gozo. Pero cuando yo veo este versículo 20 del pasaje leído, yo quiero que usted le preste mucha atención. 5:20 del libro de Lucas. Véalo de cerca lo que dice acá. Los primeros versículos del 17 dice que el Señor estaba allí y habían venido muchas personas de otros lugares a oírlo. Pero de pronto aparecieron 4 personas con un paralítico, un hombre que no podía hacer nada por sí mismo. Y el versículo 20 dice la escritura: al ver él, o sea Jesús, ¿la fe de quién? No del paralítico. Dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Yo quiero detenerme acá
un ratito porque quiero que vea dos cosas. ¿Por qué Jesús habla y dice tus pecados te son perdonados? Por eso digo, cuando uno lee la Biblia con calma y se detiene, surgen cosas que antes quizás no las ha percibido. Y mientras leí este pasaje, veo a Jesús diciendo, ve la necesidad, está paralítico. Pero luego dice, tus pecados te son perdonados. Es que la raíz de todos los males y de la enfermedad misma se llama pecado. Y Jesús quiere ir a la raíz del problema. Jesús no quiere sanar las cosas por arriba solamente. Jesús quiere sanar las cosas de raíz. Por eso dice, tus pecados te son perdonados. Pero regreso a la parte inicial del versículo 20. Al ver la fe de ellos, Jesús habló. Vea y préstele mucha atención a esto. Jesús no habló, no sin antes ver la acción de fe de esta persona. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el momento que usted y yo accionemos, la fe sin acción es muerta, dice la palabra. En el momento que hagamos algo en pro de lo que creemos, prepárate porque va a haber una palabra de Dios para tu vida. No esperes la palabra de Dios que venga sin antes estar haciendo nada. Ese es el problema grande de la iglesia. Que queremos que Dios nos dé una palabra y nos mueva como arte de un síntoma de algo que surge y es colectivo. No, por eso tanta gente viene, unos creen, otros no creen. Y es que me tengo que referir al capítulo 12 del libro de Juan, cuando Jesús hubo orado, dice la escritura, que un grupo, se escuchó la voz del Padre que le habló, y un grupo de gente decía fue un trueno, otros decían no, fue un ángel que le habló. Vea, ni uno ni el otro tenía la razón. En el mismo lugar, bajo el mismo escenario, bajo la misma palabra, unos tenían una conclusión y otros tenían otra conclusión. Para poder tener la conclusión correcta hay que sintonizar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Por eso, si quieres cambiar tu realidad, conéctate con Dios. No dependas de un mensaje solamente, conéctate con Dios. Un mensaje te sirve para levantar el ánimo. Pero la palabra de Dios cambia la realidad existencial. ¿De qué sirve que me hagan pensar y sentir por un momento que las cosas van a cambiar? Cuando Jesús quiere ir y cambiar las cosas de raíz, ¿qué es preferible? Yo prefiero que Jesús vaya. Pero por eso dice, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero el corazón es algo tan duro que muy pocas veces nos gusta rendirlo. Por eso Jesús dice, yo quiero ir a la raíz del problema. Pero regreso a este versículo 20 porque a mí me llama la atención que Jesús no había emitido ninguna palabra en relación a esto, sino hasta cuando vio la acción de fe. Y es por eso que creo de que hay que prepararnos para el momento cuando nosotros actuemos en fe. Yo creo con todo mi corazón que va a haber una palabra de Dios en nuestro favor. Y nuestra realidad cambia ante el poder de la palabra. Cuál difícil sea su realidad, esta cambia ante el poder de la palabra. Por eso es que a mí me encanta la Biblia. Es que encontramos tantas enseñanzas. En el capítulo 7, versos 5 al 7 del segunda carta, del segundo libro de los Reyes, nosotros encontramos una historia donde la ciudad de Samaria está sitiada. No hay esperanza de que las cosas cambien. Al punto de la realidad que la gente está viviendo es que se están comiendo ya entre ellos mismos por la escasez. Pero vean lo que pasa acá. Hay 4 hombres que han sido desechados por la misma sociedad y están a la afuera de la ciudad. Y llegan a la conclusión, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué no hacemos algo? Vamos al campamento de los asirios. Si usted toma nota o si lo está leyendo, vea con mucho cuidado lo que dice el versículo 5. Que estos 4 leprosos se levantaron al caer la noche, dice su Biblia, ¿verdad? Así dice, que al caer la noche se levantaron y pensaron, si nos vamos al campamento de los asirios, a lo mejor nos perdonan la vida. Pero si sigue leyendo cuidadosamente, el versículo 7 dice que cuando ellos llegaron al campamento de los asirios, no encontraron a nadie, sino todos los bienes que estos tenían.
Porque ¿a qué hora salieron los asirios? La Biblia dice al anochecer. Porque al anochecer dice que Dios hizo oírse un estruendo de ejércitos que se avecinaba a ellos, lo cual estremeció en el campamento, provocando un gran temor, y salieron huyendo y dejaron todo atrás. ¿A qué hora salieron? Dice. ¿A qué horas el Señor hizo oír este estruendo? Agradecería si las personas atrás me pueden ayudar, porque hay un efecto tremendo cuando uno oye y cuando uno ve. Estoy hablando del segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 5. Se levantaron pues al anochecer. Note esa expresión, al anochecer. Ahora vamos al versículo 7. Ahora está hablando de los asirios. Primero está hablando de los leprosos que se levantaron al anochecer. Y se levantaron y huyeron. ¿A qué horas? Cuando se levantaron los 4 leprosos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en el momento que tú determines hacer algo creyéndole a Dios, movido por fe, Dios también va a estar trabajando en tu favor y preparando el terreno para que cuando tú llegues, la bendición de Dios está allí preparada. Oh, por eso cuando estos hombres agarraron a este leproso, él no entendía para dónde lo llevaban. Quizás ni tenía la menor idea que ese día algo bueno iba a pasar en su vida, un día más de su vida. Pero 4 buenos amigos llegaron, lo agarraron, lo llevaron, y dice la escritura que cuando lo ve Jesús descender por allí, dijo: me ha sorprendido la fe de ustedes. Y sin que se le pidiese que sanara al enfermo, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Si usted lee la escritura, este hombre nunca pidió misericordia para sí mismo, pero la fe de otros provocó que Jesús no solamente perdonara sus pecados, sino que también le dijese: levántate y anda y queda sano. Vea lo que pasa en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes también. Acá hay una historia que a mí me llama la atención, de una mujer que su marido había muerto. Había quedado desamparada de su marido con 2 hijos y bajo una enorme amenaza de una demanda legal, y no podía pagar la deuda que su marido había adquirido. Y la amenaza era tal de que iba a tener que perder a sus 2 hijos. Pero esta mujer fue y consultó al siervo de Dios. Y el siervo de Dios le dijo: ¿qué tienes contigo en casa? Y muchas veces nos pasa a nosotros como esta mujer, que no le ponemos el valor o no le damos el valor a aquellas cosas que tenemos porque creemos que no es mucho, no es para tanto. Pero aprendamos un principio acá, que eso no es mucho, eso no es para tanto en las manos de Dios, se puede convertir en el principio de una enorme y gran bendición. Y dice la escritura que el profeta le dijo a esta mujer: ve y busca vasijas prestadas, pero que no sean muchas. Ahora yo me imagino a esta mujer. ¿Cuántos creen que nuestros vecinos, y transportémonos un poco a aquel momento de la historia, a mucha diferencia de cómo vivimos ahora, que a veces ni sabemos el nombre de cómo se llama nuestro vecino? Pero en aquellos tiempos usted sabía hasta lo que comía el vecino, hasta lo que vestía el vecino, porque las pocas pertenencias que teníamos cuando las lavábamos y las secábamos estaban expuestas a la vista de todo el mundo, ¿sí o no? Entonces así se vivía antes. Entonces para esta mujer su necesidad, su problema era conocido por todos. Y un día esta mujer aparece tocando la puerta de sus vecinos buscando vasijas prestadas para llenarlas de aceite. El aceite era un producto caro. Y sus vecinos saben que está a punto de perder a sus propios hijos por causa de no tener dinero. Y ahora está buscando vasijas para llenarlas de aceite. Piense en la opinión de la gente. Pero qué locura es esta. Pero esta mujer, aparte de estar emproblemada, también está quedando mal.
¿Qué importa lo que la gente vaya a opinar? Cuando tú eres movido por una palabra profética, cuando tú eres movido por fe y sabes que el milagro está a punto de acontecer, no importa la opinión ajena. Yo sigo creyendo lo que Dios me ha dicho, porque esta mujer ya veía el milagro realizado. Alguien tiene que saber de que el milagro, antes que exista, yo debo de verlo primero por fe. Dérselo fuerte al Señor. Usted y yo podemos dudar de lo que queramos, menos de la palabra del Señor. El Señor en el capítulo 17 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, le dice al profeta Elías: levántate, vete, porque yo he dado orden a una mujer para que te sustente allí. Alguien tiene que saber de que mientras usted está en el problema, usted está en la necesidad, usted está en el dilema, Dios ya también dio una orden en su favor. Y en el momento cuando ese tiempo llegue, algo va a surgir. Pero tenemos que movernos por fe. Si mal no recuerdo, es el versículo 9 que habla de este escenario, cuando Elías recibe la palabra de Dios. Yo, le dice el Señor, he dado una orden para que alguien te provea. Levántate, vete, quédate allí, porque yo, le dice el Señor, he dado orden. Diga conmigo, orden. Una orden es para cumplirse, es una ley. Y quien lo está diciendo es Dios. Y cuando Dios ha dicho que te va a bendecir, es que te va a bendecir, no importa quién se interponga. No lo veo muy convencido. Entonces quiero que vaya al capítulo 23 del libro de Números, en el versículo 20, para convencerle que cuando Dios dice algo, no importa quién se interponga. Al profeta Balaam lo contrataron para causar daño al pueblo de Israel. Y cuando trató de maldecir al pueblo de Israel, no le salían palabras. Es que alguien tiene que saber que cuando Dios ha bendecido algo, es imposible que lo puedan maldecir. Y vean lo que dice este verso 23. Cuando el profeta corrupto, trata de maldecir al pueblo de Israel, y Balac lo confronta: ¿por qué no lo has maldecido? Si no lo vas a maldecir, pero tampoco lo bendigas. Entonces Balaam contesta, verso 20 del capítulo 23 de Números, y le dice: he aquí, he recibido orden. ¿De qué? De bendecir. He aquí, he recibido orden de bendecir. Cuando Dios ha determinado, dije el versículo 20 del capítulo 23. Cuando Dios ha determinado bendecir, amado mío, no importa quién se interponga. Lo entienda yo o no, es que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Solo hay un requisito: vive en obediencia, guárdate para el Señor, vive en santidad, y de lo demás Dios se encargará. Él ha dicho: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo te lo daré en base a añadidura. Todo lo que ahora usted y yo vemos son las añadiduras que Dios hace y nos da. ¿Alguien da gloria a Dios esta mañana? Es que el mismo Dios que le dijo a Elías: vete, yo he dado una orden, es el mismo Dios que le dijo a Balac a través de Balaam: cuando Dios bendice no hay nadie que lo pueda maldecir. Es el mismo Jesús que le dijo a aquel hombre: grande es tu fe, le dijo a los que lo llevaban, y al paralítico le dijo: levántate y anda. Él es el mismo que sopló el agua del estanque de Betesda para que cuando este agua se movía, los milagros surgían. Pues déjeme decirle que Él está aquí para soplar sobre su vida, para provocar un milagro, para provocar que algo surja. Porque Él es el mismo que sopló, Él es el mismo que dijo al hombre de la mano seca: extiéndela. Y este hombre nunca más fue el mismo. Él es el mismo que sopló sobre el mar rojo y las aguas se detuvieron. Él es el mismo que habló y dice a través de su palabra: yo soy el Dios omnipotente, el cual no conoce los imposibles, el cual hace y dice en su palabra que va a cumplir lo que Él ha dicho. Hoy, cuando un pueblo le cree, va a ser testigo de la maravilla del Señor. Él es el mismo que le dijo a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 34: mi pueblo está a punto de ver maravillas nunca antes vistas en cualquier otra nación del mundo. Por eso el pueblo del Señor será testigo de maravillas nunca antes vistas. El mundo convulsiona
mencionado, está camino a la destrucción, pero el pueblo redimido por la sangre de Cristo está a punto de ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, obrando maravilla, obrando prodigio. Pero alguien tiene que saber, lo más grandioso de todo es que viene el momento cuando la final trompeta sonará y dice: el Cristo de la gloria nos tomará en gloria y nos llevará en gloria. Entonces el pueblo del Señor podrá saber de que las promesas del Señor son reales y verdaderas. Por eso me encanta lo que le dice la palabra. No se ha manifestado lo que debemos de ser, pero un día le veremos cara a cara tal cual es. Y ese día está más cerca que cuando empezamos, dijo el profeta Isaías. Y por eso debemos de estar claros y nunca perder de vista de que mientras vivamos en esta tierra van a haber aflicciones. Pero benditas las promesas de Cristo, que también ha prometido obrar milagros. Pero el milagro más grande es el milagro de la salvación, porque ese milagro también te da garantía de vida eterna. Decía al inicio, ¿cuántas personas viven la vida llorando, angustiadas? Y termino con este relato en el capítulo 7 del libro de Lucas. La Biblia habla acerca de una historia de una mujer que no se menciona su nombre, solo se da referencia del lugar o de la región, y la titula como la viuda de Naín. Iba a enterrar a su hijo. Pero ¿por qué me llama la atención esto? Porque es que aquí hay un contraste enorme. Porque Naín significa lugar bello, atractivo, hermoso. Pero curiosamente había dolor, había lágrimas, había llanto. Es que muchas veces nosotros por fuera nos vemos atractivos, nos vemos muy bien, pero por dentro llorando. Por dentro desesperados porque sentimos estar perdiendo algo que amamos tanto y no podemos hacer nada para retenerlo. Si ese es su caso, tengo buenas noticias. Jesús se aproximó a la puerta de la ciudad y vio aquel escenario. Y al ver a aquella mujer desgarrada por el llanto, a punto de perder lo que más amaba, mandó a decirle: detengan por favor el féretro. Y a la mujer le dijo: no llores más. Escucha la voz del Espíritu Santo diciéndote: no llores más, todo estará bien. Al igual que Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no llores más. La gente le dijo a Jairo: ya no hay más esperanza, ya todo está perdido. Yo no sé qué has estado escuchando recientemente, cuáles han sido las voces que has estado escuchando, pero yo prefiero que escuchemos la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios siempre vamos a escuchar un sí se puede. Una razón más por qué seguir creyendo. Jesús le dijo a Jairo: Jairo, cree solamente. Jesús le dijo a esta mujer: no llores más. Y no solamente eso, sino que le devolvió la alegría, la razón de su alegría, dándole vida a este hijo que estaban a punto de enterrarlo. ¿Qué es lo que te quiero decir? De que Él es el Dios que le puede dar vida a las cosas que están muertas. Me encanta ese milagro que Jesús hace en el capítulo 2 del libro de Juan. Cuando hemos escuchado que Jesús convirtió el agua en vino, ¿has escuchado esa historia? Le pregunto: ¿qué color es el agua? ¿Qué color? Incoloro, no tiene color. Ahora le pregunto algo: ¿qué sabor es el agua? Es insaboro, no tiene sabor tampoco. Entonces vea lo que Jesús hace. De un líquido que no tiene ni sabor ni color, hizo un vino bien colorido y bien saborido. Porque el maestresala, cuando lo prueba, se quedó sorprendido. Y fue y le dijo al esposo: ¿a quién se le ocurre servir el mejor vino para después? En mi vasta experiencia, siempre se ofrece el mejor vino al inicio. Y cuando la gente ya ha bebido un poco, se le da cualquier cosa por allí. Pero tú has sido la excepción. Tú eres diferente. Tú has guardado lo mejor para el final. Es que lo que este hombre no sabía era que allí estaba aquel que de lo insaboro, de lo incoloro, al igual que ese matrimonio hoy por hoy no pueda tener ni sabor ni color, en las manos de Cristo va a volver a ser el matrimonio de la ilusión, de los sueños, ese matrimonio deseado, esa relación que ahora no tiene ni sabor ni color. Él la va a transformar, porque va a haber un milagro para tu vida.
Por eso hay que remover el techo. ¿Y qué es mover el techo? Darle gracias a Dios por el milagro antes que llegue. ¿Qué es mover el techo? Que mis acciones vayan acompañadas de lo que creo y no esperar que suceda el milagro para luego hacerlo. Por eso debemos de actuar en fe, porque Jesús habló hasta cuando hubo una acción. Por eso no podemos quedarnos allí hasta que el milagro surja. No, Dios quiere verte antes del milagro hacer algo al respecto. 3 cosas y termino con esto y quiero que estemos en pie. Capítulo 5 de Lucas, verso 17. Hay 3 cosas importantes en este solo versículo acá. Dice la Escritura que mientras Jesús enseñaba, allí estaban sentados fariseos y doctores de la ley. Y si usted le presta atención a este versículo, también dice la Escritura que estas personas habían venido de diferentes lugares para oír a Jesús. Pero la parte final de este versículo es lo que a mí me encanta, que dice que el poder sanador de Jesús estaba con él, pero ellos no se dieron cuenta. Estaban sentados en la primera línea y nunca lo identificaron. Sin embargo, alguien que lo oyó a la distancia allá afuera, sí se dieron cuenta el mensaje que de ahí se estaba hablando, la enseñanza que ahí se estaba compartiendo, y despertó una fe tan grande en ellos que se acordaron de su amigo. Pero los que estaban sentados allí no se dieron cuenta. ¿Qué es lo que te quiero decir esta mañana? De que el hecho que vengamos a la iglesia no precisamente va a ser una garantía de recibir un milagro de parte de Dios. Porque hay gente que viene porque la traen obligada, por quedar bien, por complacer, por la razón que sea. Cuando vengamos a la iglesia, siempre vengamos con la expectativa de que vamos a recibir algo de parte de Dios. Vengamos con la expectativa de que Dios nos va a dar una palabra que tiene el poder para cambiar, para transformar. Quizás pueda que estés enfermo, pueda que quizás estés pasando X dificultad, pero tu acción de fe, de decir no, yo no me voy a quedar en la iglesia, en casa, tengo 1 y 1000 razones quizás por qué quedarme acá o por qué hacer lo otro, pero no, yo voy a ir a la casa del Señor primero. Esa acción de fe va a provocar que cuando tú llegues a este lugar, al igual que el versículo 20 dice, al ver la fe de él o de ella, entonces él va a soltar una palabra, y cuando él suelta una palabra, no hay nadie que la pueda detener. Por eso dice el verso 20, que él entonces habrá dado una orden, y la orden que él va a dar es, bendícelo, y ángeles del Señor van a venir, como dice el Salmo 103, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ángeles que obedecéis la voz de su precepto. O sea que los ángeles del Señor están esperando solamente la orden de Dios dada en favor tuyo, y van a venir. Por eso yo creo y debo de creer siempre de que en Dios no hay accidente, que hoy por hoy pueda que esté pasando por un momento difícil, hoy por hoy pueda que al igual que David esté llorando, pero también debo de saber de que el día de mañana mis lágrimas serán secadas y yo estaré en la cima celebrando la victoria, porque cuando se le cree al Señor no hay nada imposible para el Señor. Mueve el techo a través de la oración, a través de la fe. Mueve el techo a través del ayuno, evangelizando, buscando almas para que conozcan a Cristo. Mueve el techo haciendo acciones que dejaste de hacer hace mucho tiempo. Por eso me encanta esa palabra de Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Zorobabel vio los cimientos y se preguntó quizás en qué fallé, qué hice mal, dónde estuvo el problema. Y cada vez que miraba los cimientos allí, quizás venía pensamientos donde lo hacían pensar dónde estaba el error. No había un error, no había fallado, no había hecho nada malo. Por el contrario, si usted lee toda la historia, había tratado todos los aspectos legales para darle continuidad al proyecto, pero nada había pasado. Es que necesitaba una intervención divina. Y en el capítulo 5, versículo 1 y 2,
dice que se levantó el profeta Zacarías y vino y le profetizó. Pero si usted lee dónde está la profecía, trate de leerlo, no la encuentra. Ve el versículo 2. Lo único que encontramos es esto, que se levantó Zorobabel. Pero ¿cuál es la profecía? Usted no la encuentra. Pero tómese el tiempo para indagar, para estudiar la palabra. Y cuando la estudia se da cuenta de que hay dos palabras dadas por el profeta Zacarías a Zorobabel. Y las palabras fueron: comienza de nuevo. Yo quiero terminar mi mensaje esta mañana diciéndole: comience de nuevo. Siga soñando, siga creyendo, siga tratando a su cónyuge como lo trataba al inicio de la relación. Siga viendo a su hijo como en dado momento lo vio. Siga viendo ese ministerio que Dios le ha confiado como en dado momento le vio. Pero haga algo, no se quede en el deseo solamente. Haga algo, no se quede soñando solamente. Por eso dice: comienza de nuevo. Tenemos que retomar lo que en dado momento hemos dejado.